Guerra espiritual. Saludamos a todos ustedes, muy buenas noches a cada uno que nos escuchan y hoy podamos aprender más de la palabra del Señor. Quiero que abras tu Biblia en este verso conocido, Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, hermanos. Amén. Capítulo 6. Dice la palabra de Dios, 6:10 en adelante, hermanos. Hasta el verso 18 vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Ahí donde se encuentra, ahí donde está usted. ¿Ha encontrado, hermanos? Libro de Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Pónganse de pies para dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra del Señor, hermanos. Amén. Hasta ahí vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar en esta noche. Amén. Inclinemos nuestros rostros ahí donde estás. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, nos guíe a través de su Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, Señor, en esta noche estamos aquí una vez más, reunidos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, majestuoso Señor de señores y Rey de reyes, mi Señor y mi Salvador. En esta noche, Dios mío, aquí estamos, Dios mío, delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, de poder hoy aprender tu palabra, Señor, y que hoy tú nos hables a la luz de tu palabra, Señor, para que hoy, Dios mío, podamos ser verdaderamente tus discípulos, que pongamos por obra, Señor, que practiquemos tu palabra, Señor, porque el día se acerca, Señor, en que vienes ya, Señor, a llevar, a recoger a tu pueblo, a tu iglesia amada, Señor. Y tenemos que estar listos, preparados, Señor, para ese día maravilloso. Señor, hoy tú puedas levantarnos, fortalecernos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor Jesús. Tu palabra penetre como espada de doble filo, Señor. Habla al corazón de tu pueblo, habla al corazón de tu iglesia, Señor, en esta noche. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor de señores. Quien como tú, Señor, no lo hay. Tú eres digno, Señor, de toda honra y gloria, Jesús.
Y que nada ni nada se interponga hoy a tu palabra, Señor, toda obra del enemigo, Señor. Sabemos hoy más que nunca, Dios mío, que estamos en una lucha, en una guerra espiritual, Señor, contra fuerzas malignas. Hoy, Señor, que operan, Señor, bendito Dios. Pero hoy cancelamos, reprendemos toda obra de Satanás, Señor, bendito. En tu nombre, Señor Jesús, las tinieblas no prevalecerán, Señor, bendito. Majestuoso eres, digno eres de toda honra, gloria y honor, Señor. En esta noche, Señor, gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. En el nombre maravilloso Salvador, decimos hoy amén y amén. Amén. Ahí donde estás, toma asiento. Y vamos a tomar atención a la palabra del Señor, a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Amén. Guerra espiritual. ¿Qué entiende usted por guerra espiritual, hermanos? Amén. Y voy a pedir en esta noche a mi hermano Roger. Hermano Roger, actívame el micrófono. Te voy a dar el inalámbrico. Y vamos a preguntar, ya, así vamos a aprender, hermanos. Le voy a pedir en esta noche que nos colabore nuestro hermano y vamos a ir aprendiendo la palabra de Dios. Y todos los que nos están viendo también, hermanos, amén. ¿Qué entendemos nosotros por guerra espiritual, hermanos? La Biblia dice que hoy estamos en una guerra espiritual. ¿Sí o no, hermanos? ¿Lo creen o no lo creen? Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que estamos en una guerra espiritual entre las fuerzas del maligno y el ejército de Dios. Una guerra donde peleamos con espada, donde peleamos con nuestras armas espirituales. ¿Es así o no es así, hermanos? Peleamos con nuestras propias fuerzas, peleamos con nuestras armas, o peleamos con las armas de nuestro Dios. ¿Con qué armas peleamos, hermanos? Con las armas de nuestro Señor. Las armas no son nuestras, sino poderosas de nuestro Dios. Por eso dice que vivimos en una lucha, en una guerra espiritual entre las fuerzas del maligno y el ejército de Dios. Dos cosas, el ejército maligno y el ejército de Dios. No es una batalla que sucede únicamente en el ámbito espiritual, esta batalla, hermanos. Porque la gran mayoría pensamos que solo es espiritual. No, esta guerra que lidiamos, que batallamos, es espiritual y también que afecta en la vida de las personas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué afecta en la vida de las personas? ¿Cómo? Vemos en las vidas inconversas que no han aceptado a Dios. ¿Qué les impulsa a pecar? ¿Verdad? ¿A ti quién te impulsaba antes de que tú hayas aceptado a Cristo Jesús? ¿Quién te impulsaba a pecar? A tomar, a bailar, ¿verdad? A fornicar, a adulterar y tantas cosas. Como dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. ¿Quién te impulsaba, hermanos? No era porque tú querías, hay alguien que te impulsaba a hacer todo eso, ¿o no? Aquellas vidas incluso que vemos afuera, hay alguien que les impulsa eso. ¿Y quién es ese? Satanás, el diablo, ¿verdad? Y sus demonios, porque hay una jerarquía en guerra espiritual. Entonces, ¿quién les impulsa a hacer tales cosas? Aquellos que matan, roban, ¿quiénes? Porque quieren, hay algo que les impulsa a hacer eso, ¿sí o no? Y este cuerpo accede a eso, ¿sí o no? Y lo hace, lo comete el hecho, ¿o no, hermanos? ¿Verdad? Por eso es una guerra espiritual. No solo lo que decimos, lo que hay aquí, en lo que está volando en estos medios ahorita, hay una guerra, hay una lucha espiritual, hay fuerzas malignas, hermanos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y si usted no cree, entonces, ¿en qué cree? Porque es una fuerza espiritual. La estructura y los sistemas del mundo, de este mundo caído, expresan
que nosotros los cristianos somos antagónicos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la palabra antagónico? Que se opone. Eso quiere decir que nos oponemos. ¿Por qué nos dicen a los cristianos antagónicos? Que nos oponemos a lo que ellos dan, como que no están basados conforme a las escrituras, y siempre nosotros vamos a ir en contra de eso. No vamos a aprobar o sujetarnos a lo que ellos dicen en el mundo caído, como hoy, por ejemplo, el homosexualismo, ¿verdad? ¿Nosotros vamos a apoyar como cristianos? Claro que no, porque no está eso en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y es por eso que nos llaman y nos dicen antagónicos. ¿Por qué? Porque nos oponemos a todo eso. ¿Me entiende? Los gobiernos, las agencias gubernamentales, hoy más que nunca, vemos que conspiran, hermanos, para atacar la fe en el cristiano, en el seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque no vemos hoy las leyes que ellos están promulgando. Hay una guerra por eso. ¿Y quiénes son los que le impulsan a ellos, a las autoridades, a los gobiernos? ¿Qué potestad está ahí? En un momento habíamos hablado eso. ¿Quiénes son? ¿Las potestades o no son las potestades? ¿Cuáles son? ¿O son los principados que están ahí en el gobierno? ¿O los gobernadores de las tinieblas? ¿Quiénes están ahí en el gobierno? Por eso hoy vemos más que todo un ataque a la fe del seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nosotros apliquemos a lo que ellos aprueban. ¿Sí o no? Que el matrimonio gay que hacen los pastores, por ejemplo, ¿sí o no? En Estados Unidos. Y si tú no los casas, ¿qué va a hacer? Cárcel. ¿O no, hermanos? Entonces, en todo ello, ¿qué hay? Es una guerra. Es espiritual, con fuerzas malignas. Amén. ¿Qué más, hermanos? Hoy los cristianos, la iglesia del Señor, también vemos en muchas congregaciones o denominaciones cometer dos grandes errores, y hasta el día de hoy se ve eso. ¿Cuál? En tema de guerra espiritual. Hacer mucho énfasis excesivo. ¿Qué quiere decir? Exagerar. ¿Cómo? En los demonios. Todo demonio, como dice, todo culpar al demonio, a Satanás. Si haces algo malo es que el diablo tiene la culpa, el demonio, él me ha impulsado, todo, excesivamente. Y eso no es tampoco así. Todo le culpan al pecado. Cada conflicto, cada problema, le culpan a los demonios. Y como decía una moraleja, ¿no? Al demonio debe estar llorando de tanto culparle todo a él. Y a veces no todo es culpa de los demonios, es culpa misma de nosotros que le damos lugar, hermanos. Amén. Y eso es un error. Y que a todo eso, como ciertamente lo exageran, entonces estás endemoniado, tienes que liberarte constantemente. No, tampoco. No hay que hacer una exageración de eso por eso. Y eso muchos también cometen. Y dos, ¿cuál es el segundo error? Que otros no creen que existen demonios, que no vivimos en guerra espiritual. No hay. Hace un mes atrás que estaba compartiendo la palabra de Dios en la ciudad de Cochabamba con unos hermanos, me compartía esto, me decía, muchos no creen en demonios. Y mi hermano, que era inconverso, compartió, tal vez no va a estar escuchando, y dice, no, él no creía en demonios hasta que se le apareció uno y recién creó, ¿verdad? Los demonios son verídicos, son verdad, porque la palabra lo dice. Aquí está Efesios, entonces Efesios 6:12, ¿para qué estuviera? Si no existen los demonios. ¿Sí o no, hermanas? Y verdad, y otros se dicen, no, no existe, no hay eso, hay que ignorarlos. Y si ves, es tu mente nomás dice eso, tú ves, no existen, existen, hermanos.
En tema de guerra espiritual, en un momento vamos a hablar de jerarquías demoníacas. Está ahí por rangos, ahí está la jerarquía demoníaca, así como también hay seres celestiales por jerarquías. ¿Me entienden, hermanos? Por eso hoy hay que tener en cuenta estas dos cosas, que muchos a veces ignoran la realidad del mundo espiritual. Y la Biblia nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales. Eso nos enseña la Biblia, hermanos. Y vemos claramente a nuestro Maestro Jesús. Él cómo peleó, batalló con la palabra de Dios. Porque en cada tentación, ¿qué dijo Él? Escrito está, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Mateo capítulo 4, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 4, 1, que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, verso 1, ¿qué dice? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta es una guerra espiritual. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, hermanos, ¿verdad? Salmo 119, 11, dice la palabra del Señor. Salmo 119, 11, describe también: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué debemos hacer nosotros para no pecar contra nuestro Dios? Como dijo ciertamente, ¿verdad? Guardar en nuestro corazón su palabra, obedecer a nuestro Señor. Amén. Y lo que nosotros tenemos que aprender y entender también, que el nombre de Jesús no lo podemos usar en vano. No podemos, hermanos. No es un nombre que podemos utilizar como un tipo de encantamiento, como algo mágico, como un amuleto que se hace, ¿verdad? No se puede, hermanos. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, y esto lo vamos a ir al libro de los Hechos, con este hijo de este varón, de un tal Escevas, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, dice la palabra del Señor, el verso 13 al 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver, vámonos atrás, hermano Roger, por favor. Dale a nuestro hermano Paulino que lea. Yo se los voy a leer en la versión viviente, hermanos. Amén. ¿Qué dice Hechos, capítulo 19, el verso 13 al 16? 19, 13 al 16, hermanos. A ver, hermanos, vamos a dar lectura ahí. Y para que entiendan, aquí también en la versión viviente, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Cerca al micrófono. Vamos. Amén. La palabra del Señor dice así en el libro Hechos, capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo
saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquellos casi desnudos y heridos. Amén. Miren, hermanos, dice que había un grupo de judíos, ¿verdad? Este grupo viajaba de ciudad en ciudad, ¿qué? Expulsando supuestamente espíritus malignos. Amén, hermanos. Y trataban de usar, dice, el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Dios. Amén. En sus conjuros. Por eso le decían, te ordeno en el nombre de Jesús. Ellos querían expulsar, dice, esos demonios, hermanos. Miren, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y dice que este varón Esceva tenía 7 hijos. Y uno de sus hijos era un sacerdote principal, pero que ciertamente nos da a entender que él no vivía conforme a la palabra de Dios, hermanos. Y en una ocasión le tocó hacer nuevamente, sacar este espíritu malo. Pero ¿qué pasó en esta ocasión? Dice que le dijo, yo conozco a Jesús, ¿verdad? Y conozco a Pablo. ¿Y tú quién eres? Y ahí vemos lo que dice la palabra de Dios. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre que estaba con espíritu malo saltó sobre él. ¿Y qué dice? Le rasgó la vestidura, lo desnudó y se escapó así él. De miedo. Eso está diciendo. Y aquí en la versión viviente dice el 16, entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia, dice, que ellos huyeron de la casa desnudos, y no solo habían huido desnudos, sino golpeados. Cuando una persona ciertamente tiene un espíritu malo, hay un poder, una fuerza en él, en el cuerpo de esa persona, y es dominada por eso, por esa fuerza maligna. Entonces, ¿qué hizo? Que actúe con violencia, y fue contra ellos, al punto de romperles la ropa, qué sé yo, a tal punto de dejarles desnudos, y ellos escaparon así. Desnudos. Y desde ese momento dice, vino un gran temor y creyeron en el Señor Jesucristo. Por eso no podemos, porque aquí dice, os conjuro, no podemos alzar el nombre así nada más. Y tampoco tú puedes ir en el nombre de Jesús fácilmente a reprender un espíritu si tú no estás bien con Dios. ¿Entiendes? No te atrevas a hacer eso, porque quizás salgas como estos varones, dominado, y quizás tú mismo salgas endemoniado a la vez. ¿Entiende, hermanos? Pues no es nada más así. Hay que tener mucha seriedad. Y otro ejemplo, hermanos, ¿verdad? En tema de guerra espiritual, cuando nosotros reprendemos, no podemos reprender a Satanás. ¿Por qué? Porque vemos por la palabra de Dios otro ejemplo, hermanos. Miguel, el ángel Miguel, no reprendió a Satanás en su propio poder, sino dijo, el Señor te reprenda, que es distinto. Tú no puedes reprender en tu propio poder, no. El Señor te reprenda, le dijo. ¿Y eso es por qué? Porque estaban disputando el cuerpo de Moisés. Judas 9 dice la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, Judas 9. Abre tu Biblia ahí donde estás. Judas, no tiene capítulo, Judas 9 nomás, directo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir, dice, proferir juicio de maldición, contra él, sino que dijo, el Señor
te reprenda. No lo reprendió él, dice, ahí está diciendo en su propio poder, sino es que le dijo el Señor te reprenda. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también, decirle al diablo, el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Y otro aspecto en tema de guerra espiritual, tú no debes hablar con los demonios como muchos quizás han enseñado, han dicho que se debe hablar con demonios. No, no se puede hablar con el diablo y menos con sus demonios. ¿Por qué? Tienes el riesgo de ser llevado por el mal camino y caer como lo hizo ¿quién? Génesis con Eva. ¿Por qué Eva cayó y creyó? Porque se puso a charlar. ¿Sí o no, hermanos? La palabra lo dice claramente, hermanos. Génesis 3:1 está ahí escrito. ¿Qué dice la palabra del Señor? Génesis 3:1. La serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo de Yahvé. Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, y empieza ahí la charla. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Y ahí empieza a charlar con la serpiente astuta. ¿Sí o no, hermanos? Tú no puedes hablar con el diablo ni con los demonios, porque si no te va a pasar como a Eva, vas a caer y le vas a creer y vas a pecar. Nunca tú puedes hablar con Satanás y menos con los demonios. Usted ha visto a Jesús, hemos leído en Mateo, en los evangelios, no nos dice que Jesús habló con Satanás. ¿Qué le dijo? Escrito está. Él nunca dijo, diablo, has venido a tentarme, no. Como quien diría, ni saludo. Escrito está. En el Señor con palabra les reprendió a Satanás. Amén. Y Dios nos ha dado las armas, hermanos, para que nosotros peleemos. Y sobre todo, hermanos, Dios le ha dado autoridad y poder a la iglesia para vencer esta guerra, hermanos. Autoridad y poder. En tema de guerra espiritual, eso es lo que hoy quiero compartirles. Autoridad y poder. ¿Cómo ejercer esos dos aspectos? Autoridad y poder, hermanos. Amén. Porque si tú no estás ejerciendo autoridad y poder, entonces no te vas a poder revestir de toda la armadura de Dios, hermanos. Amén. Dios ha dado autoridad a la iglesia de Dios, poder, autoridad espiritual. Y dice claramente Mateo 28:18. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mi hermano Félix, ahí está. De memoria deberías saber. Mateo 28:18, ¿qué dice? Mi hermano Roger, micrófono, pásale al hermano. Mateo capítulo 28:18, ¿qué dice la palabra del Señor? Y busque ahí con chanchullo, conocido. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Han encontrado, hermanos, ¿verdad? 28:18. ¿Qué dice? A ver, hermanos, ¿qué dice, hermanos? ¿Saben o no saben? Conocido es este texto bíblico. La palabra del Señor. ¿Qué le dijo nuestro Señor? Aquí está, amén, hermano. La palabra del Señor dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Dios. Jesús se le acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está, hermanos. ¿Quién te da la autoridad? Hermanos, toda potestad, toda autoridad, dice, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿dónde viene la autoridad? ¿Quién es el que da la autoridad? Si ha entendido este texto bíblico. ¿Quién da la autoridad aquí? Toda autoridad me ha sido dada. ¿Quién? Jesús. La autoridad te lo da ciertamente Jesús. Amén. ¿Quién te otorga el poder entonces? Si Jesús te da la autoridad, ¿quién te da el poder? ¿Quién lo da? Lo vamos a ir viendo por la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros recibimos autoridad de Dios y poder, que son juntos, van juntos, no pueden ir separados, son juntos, están casados, no van divorciados. Poder, autoridad y poder están juntos. ¿Me entiende, hermanos? No puedes solo tú ejercer autoridad y solo poder. No, son los dos juntos. Autoridad y poder. Por eso se cumple cuando dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu de Dios. Y seréis ¿qué seréis? Testigos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia nosotros hoy, tú y yo, tenemos que ejercer autoridad. ¿Qué quiere decir? Dar testimonio de la autoridad de Cristo, de Jesús. En la demostración con el poder de Dios. Hechos capítulo 8, versos 6 al 8 dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 8. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, versos 6 al 8. ¿Qué dice? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mira, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y la gente unánime, juntos, ¿cómo escuchaba? Dice, atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué señales hacían? ¿Cómo daban testimonio, hermanos, de la autoridad y poder? Mira, salían, dicen, los espíritus inmundos. De muchas vidas eran liberadas por estos espíritus inmundos. ¿Y cómo salían? Dice, dando grandes voces, gritando. Y no solo eso, muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cómo demostraban ellos, hermanos? Poder y autoridad. Mira, hermanos, en la iglesia de Dios. Por eso la iglesia primitiva es la demostración milagrosa del poder de Dios, hermanos. Está escrito aquí, registrado. Y ellos daban enfoque a eso, la atención a eso por medio de nuestro Dios Todopoderoso. Y cada encuentro, por eso se producía el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué crecía la iglesia? Porque la iglesia primitiva daba firme testimonio de la autoridad y poder de Cristo. Y la iglesia por eso crecía, y cuando predicaban la palabra de Dios así lo hacían, con autoridad y poder. Y la iglesia crecía a gran paso, a grandes pasos. Por eso lo describe, ¿verdad? Hechos 1:2, ahí está, más adelante. En primer, ciertamente nos dice la palabra de Dios, capítulo Hechos 1:2, que dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Ahí está. Hoy, ¿de dónde surgía
el poder, la autoridad de la iglesia primitiva. Porque ellos tenían comunión con Dios, andaban en obediencia y sujeción a la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo? Cuando vino, ellos cómo fueron embestidos con el día del Pentecostés. Ellos oraron, ayunaron. No solo en ese momento, su vida fue así de ellos, de obediencia. Y hoy vemos, iglesia de Dios, ¿verdad? Muchos que realmente quieren, como quien dice, demostrar autoridad, poder, pero sin comunión con Dios, hermanos. Sin comunión con nuestro Señor. Y ellos cómo tenían comunión con el Señor y cómo esperaron para ser investidos con el poder del Espíritu Santo de Dios, bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Estaban en el Pentecostés, ¿verdad? Clamando, ayunando, buscando de la presencia de Dios. Y ahí tuvieron un encuentro de autoridad y poder con Él para poder dar testimonio. Amén. Hoy nosotros estamos dando firme testimonio de la autoridad y el poder de Cristo. ¿Cómo? Si muchas veces no tenemos una vida de comunión con Dios. Lo que la iglesia primitiva tenía, comunión con Dios, para tener esto, para ejercer autoridad y poder, comunión con Dios. El cristiano verdadero, discípulo de Dios, va a ejercer autoridad y poder solo teniendo comunión con Dios, porque al tener comunión con Dios vas a andar en obediencia, hermanos. Si no, no. Viviendo su palabra, poniéndola por obra. ¿Me entiende, hermanos? Hoy quieren tener muchos autoridad, poder, con 10 minutos de oración. No es así. Sin ayunar, sin poner, vivir la palabra, sin escudriñar las escrituras. ¿Qué ellos tenían, hermanos? Tenían poder, autoridad en el nombre de Jesús. Por eso los demonios, los espíritus inmundos salían. Pero hoy, ¿cómo está la iglesia de hoy, hermanos? Hoy vemos grandes congregaciones, ¿verdad? Con distintas publicidades que se ve, se hace, tantas cosas tenemos. Si fuéramos a la iglesia primitiva, ellos no tenían ni publicidad, no tenían ni radio, no tenían ni televisión para ejercer autoridad y poder, hermanos. Ellos no tenían ni folletos, no tenían nada de eso que hoy nosotros tenemos ahora al alcance, mucho más con eso para poder ejercer poder, autoridad. Pero ellos no contaban con eso. Pero tenían la autoridad y el poder de Dios. Ahora nosotros contamos con todos estos materiales y no ejercemos autoridad y poder. ¿Qué al revés es, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, hermanos? Con la iglesia de Dios. Hechos 3:4 dice la palabra del Señor. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. La sanidad, ¿de quién fue esto? De un hombre cojo. Y cuando le dijo: míranos, fijando en él, dice, los ojos, le dijo: míranos. Ejerció autoridad y poder en todos los milagros que la iglesia primitiva vemos, registra la palabra de Dios, ejercían autoridad y poder, hermanos. Autoridad y poder, ¿son lo mismo o no son? ¿Qué dice usted, hermanos? Nos vamos a ver a este lado, hermanos. Ahí está nuestra hermana Jimena. ¿Es lo mismo autoridad y poder? ¿Es lo mismo, sí o no? ¿Qué dices tú, mi hermana? ¿Sí o no? Nomás diga, hermano. ¿Es lo mismo autoridad y poder? ¿Lo mismo es, hermanos? ¿O son distintos? No, dice. Amén, hermanos. Es cierto, no. Son distintos. Porque autoridad y poder son cosas distintas. Poder, ¿quién te lo da? Si hemos dicho que la autoridad lo viene ¿de quién? De Jesús. Ahora el poder, ¿de quién viene? ¿Sabe?
Está en el libro de Lucas. Vamos a irnos Lucas 24:49. Ahí está la respuesta. Antes que le diga. Lucas capítulo 24, verso 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean embestidos de poder desde lo alto. ¿A quién se está refiriendo? ¿Ha entendido o no? ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es? A ver, digan, hermanos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién es? El Espíritu Santo, hermanos. El poder viene del Espíritu Santo. Por eso son juntos van. Jesús ejerce, te da la autoridad y el poder por el Espíritu Santo. ¿Ha aprendido ahora, hermanos? Ya sabe, ¿verdad? Ahora en la próxima que se le pregunte, ejercer poder y autoridad. Por eso están juntos. Y si hablamos de Jesús, por ende está Dios ahí. La Trinidad, la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Están entendiendo, verdad, hermanos? Estamos tratando de explicar lo más que pueda para que usted pueda entender. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Alábale al Señor con tus manos en esta noche. Autoridad y poder. Ahora, cuando nosotros recibimos poder a través del Espíritu Santo de Dios, nos da para propósitos específicos. ¿Para cuáles? Son 3 propósitos específicos. Poder, 1, contra el enemigo. Dice la palabra de Dios, Lucas 9:1. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 1. Habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Poder y autoridad. Ahí están los dos juntos, ¿verdad? Él nos ha dado, dice, poder contra el enemigo. Tú tienes poder en el Señor. Nos ha dado ese poder a la iglesia. Y eso es lo que utilizó, por eso, la primera iglesia del primer siglo. La iglesia primitiva, hermanos. Amén. No solo nos ha dado poder contra el pecado, más 2. 1 es con el enemigo, 2 contra el pecado. Juan capítulo 20, verso 22 y 23, ¿qué dice la palabra del Señor? Evangelio de Juan capítulo 20, verso 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ahí está. Él nos ha dado, por eso, el poder sobre el pecado. Ahí está, hermanos. A quienes remitiréis los pecados, son remitidos, dice, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. 3. Nos ha dado el poder para extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él nos ha dado eso. Por eso nos ha dado específicamente a la iglesia para ejercer. La pregunta es esa: ¿usted está ejerciendo como nacido de nuevo? ¿Ejerce esto? Poder y autoridad. Y vamos a ir a Hechos 1:8. Ahí está. Mediante eso vamos a ejercer. Por eso dice: recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así va a ser. Él nos ha dado el poder, hermanos, para extender el Evangelio de Cristo. Si Él nos ha dado poder y autoridad, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué la iglesia de Dios no está ejerciendo, hermanos? La causa de la mayoría de las batallas espirituales que tenemos en nuestra vida son por las luchas que tenemos con nuestros pecados mismos, hermanos. Y que le damos lugar a eso, y esos pecados nos derrotan. Y ahí es como tener espacios, ¿verdad?, en tu armadura para que el enemigo entre por ahí. Los dardos. Porque para nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, para nosotros que somos nacidos de nuevo, hermanos, cualquier patrón de pecado, hermanos, que estemos desarrollando en nuestra vida, como puede ser el orgullo, la avaricia, ¿verdad? Tantas cosas, la lujuria, el enojo, celos, contiendas, falta de perdón, rencor, tantas cosas. Religiosidad, legalismo, es puerta abierta para que el enemigo te ataque. Puerta abierta. ¿Entiende, hermanos? Es como dicen, ¿no? Los demonios son como ratas, dicen muchos, porque buscan la basura. ¿O no, hermanos? Donde hay basura, ¿qué hay? ¿Hay ratas o no? Y cuando tú elimines la basura, no va a haber ratas. ¿Verdad o no es verdad eso? Dice la palabra de Dios. Efesios 6:10, por eso vamos a volver. Cuando nosotros ejercemos poder y autoridad en el Señor, nuestro Dios, dice el Señor por eso, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, 13. Por lo tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Mira lo que dice. 1. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Las armas de nuestra milicia, por eso no son carnales, sino poderosas en el Señor. ¿Qué es esta armadura, hermanos? Calzados, viene después los pies con el apresto de las pero dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice que nosotros, como iglesia de Dios, tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios. Y la primera es esto: ceñir. Dice la palabra, ceñidos, vuestros lomos con la verdad. ¿A qué representa o qué significa esto? Con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos. ¿Qué significa la palabra ceñidor o cinturón de la verdad? Quiere decir. Ceñidos. Es como un cinturón que viene aquí al medio, que se pone. El soldado. Pablo lo describe así, da un ejemplo, como un soldado va a la guerra, como un soldado romano se ponía la armadura para ir a la guerra. Tenía su cinturón aquí, puesto bien. Y en ese cinturón metía la espada. Por eso se le dice también como el cinturón de la verdad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo, que es Satanás, debe comenzar con la verdad. Eso está diciendo.
El libro de Proverbios, Salomón dice esto, hermanos. Libro de Proverbios 23:23. Si en tu vida hay mentira, ¿cómo te puedes revestir de esta armadura? ¿Cómo te puedes ceñir? ¿Cómo te puedes poner el cinturón de la verdad si tú eres un mentiroso, un engañador? Difícil. En tu vida está diciendo, no tiene que haber mentira. Tú tienes que andar en la verdad, está diciendo. Proverbios 23:23. ¿Qué dice la palabra del Señor? Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué dijo Salomón? Compra la verdad y no la vendas. ¿Cuántos de nosotros los cristianos vendemos la verdad? Porque en nuestros labios siempre hay la mentira. ¿Sí o no? A veces le decimos, no, pero yo miento pequeño, mi mentira es grande, no es pequeña, no es mentira grande, ¿no? Es pequeño, dice. Mentira es mentira. En el peso de la balanza de Dios, la mentira es pecado. En la balanza de Dios no dice tu mentira es pequeño pecado, es grande, es pecado. No lo hace ni pequeño ni grande, es pecado. ¿Sí o no, hermanos? Y si tú no andas en la verdad, eso está diciendo. Por eso el cinturón de la verdad, en tu vida no hay verdad, solo es mentira, falsedad, engaño. Aquí puedes caminar como cristiano, pero afuera, ¿cómo caminamos? Tú tienes que caminar aquí en la verdad como afuera, donde estés. Tiene que haber verdad, tienes que siempre hablar con la verdad. Eso está diciendo. Ahora, si aquí tú quieres caminar en verdad y afuera no, entonces tú no te estás poniendo el cinturón de la verdad. No te estás revistiendo de esta armadura. ¿Entiende, hermanos? Por eso nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Efesios, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿verdad? Y vestidos con la coraza de justicia. 2, coraza de justicia. Y antes de ir a eso, la verdad es un cambio, hermanos. La verdad es el Evangelio. Por eso dice, ¿verdad? Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La coraza de justicia 2. Y cuando hablamos de coraza, no está hablando directamente del corazón, sino de esta armadura que se pone el soldado, que está hecho que le protege al corazón, pero que está hecho de cuero. Dice que esta coraza sirve ¿para qué? Para proteger el corazón y los órganos vitales, hermanos. Esa es la coraza de justicia que viene para acá abajo. Se pone el soldado. ¿Para qué? Eso protege, dice, el corazón y todos los órganos vitales que hay en el cuerpo humano. Amén, hermanos. Esa es la coraza de justicia. Ahora, ¿qué representa eso? Para nosotros, la iglesia de Dios, nuestra coraza ante el enemigo de nuestras almas. ¿Quién es? Satanás, ¿verdad? Y nosotros dice que tenemos que tener la coraza de justicia. Habla acerca de nuestros actos que practicamos y lo que deseamos. ¿Qué quiere decir? Que tú debes caminar. Cuando nos habla de justicia, tú tienes que ser recto, íntegro delante de Dios. Tú quieres ser justo, camina justamente delante de Dios. Ahora tú quieres ser injusto, entonces no pidas justicia de Dios, que sea justo Dios contigo. ¿Me entiende? Mateo capítulo 12 dice, el Evangelio de Mateo 12, Mateo 12:35. El hombre bueno
del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué quiere decir? La coraza de justicia. Si aquí tu corazón está sucio, ¿qué vas a sacar de ahí? Bueno, nada bueno va a haber, pues. Si en tu corazón, por eso la coraza de justicia protege. Ahora, si tú no te has revestido de la coraza de justicia y has permitido entrar a tu corazón odio, amargura, envidia, celos, contiendas, todas las obras de la carne, tienes que sacarlo. Y cuando tú te revistas de la coraza de justicia, no tiene que entrar nada aquí. No tienes que permitirle entrar ahí. Para eso es. El soldado se ponía, ¿para qué? Para proteger su corazón y los órganos vitales. ¿Para qué nos ponemos nosotros la coraza de justicia? Para que todo lo que venga no llegue aquí adentro. Porque cuando llega al corazón afecta a todos tus órganos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y si tu corazón está dañado, entonces lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te ayude a sacar y revístete de la coraza de justicia. Porque si nosotros queremos revestirnos con coraza de justicia y habiendo aquí incluso falta de perdón, recuerdos del pasado, muchas cosas, entonces olvídate, no estás tú revistiéndote de la coraza de justicia. No, hermanos. Eso está diciendo la palabra de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Por eso, revístete de verdad. Entonces, como no estamos aplicando esto a nuestras vidas, ¿cómo podemos ejercer autoridad y poder? Y eso es lo que decía la iglesia primitiva. Se vistió de toda la armadura de Dios. ¿Cuántos hoy vemos cristianos llenos de amargura, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de hipocresía? Y así quieren ejercer autoridad y poder. Olvídate, no hay tal, hermanos. No vas a ejercer, porque esas cosas te impiden. Amén. Impiden al cristiano. Por eso, revístete de la armadura de Dios, de la coraza de justicia. Proverbios 4:23 dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, por eso guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, hermano. Guardemos nuestro corazón, porque de él, ¿qué dice? Emana vida. Pero si en tu corazón, vuelvo a decir, hay otras cosas que van a emanar, no van a emanar vida, van a emanar lo que hay. Como alguien decía, pues tú vas a dar lo que tienes, lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay esas cosas, eso vas a dar. Pero si en tu corazón está el amor de Dios, la obediencia, la sujeción a su palabra, eso vas a dar, eso vas a transmitir. Cuida tu corazón por eso. Y lo que hoy es lo que está más desprotegido en la iglesia de Dios, el corazón. Sabiendo, hermanos, nosotros la palabra, no la aplicamos. Es la verdad, es la triste, hermanos. Sabes que debes guardar tu corazón, pero es donde más está desprotegido. Es donde más te lanza sus dardos el enemigo y penetra rápido. ¿Sí o no, hermanos? Y el causante de eso es de muchas, por eso, divisiones familiares, destrucción de matrimonios, es a causa de esto. Porque no hemos cuidado el corazón y le hemos dado lugar a eso. ¿Sí o no, hermanos? Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y donde más ataca es ciertamente Satanás. Por todos los medios, por eso. 3, el calzado del Evangelio. El calzado del Evangelio. ¿Qué significa calzado del Evangelio? ¿Qué significa calzar del Evangelio? Vamos con nuestro hermano Edgar, que está ahí. Hermano Roger, dale el micrófono. A ver, según nuestro hermano, ¿qué es calzar el Evangelio de nuestro Dios? Porque
en un momento habían ya dado esta enseñanza, sabían qué es la armadura de Dios, qué representa estos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber en el Señor qué es calzar el Evangelio o qué significa. Predicar la palabra. Ah, ya. Amén, hermanos. Predicar la palabra de Dios. Ahora, si nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo lo hacemos si no tenemos conocimiento de la palabra? Si no nos preparamos. ¿Cómo vas a predicar? ¿Cuántos de nosotros de aquí soñamos predicar? Tú quieres predicar, pero no te preparas, no escudriñas la palabra. ¿Cómo te vas a calzar? ¿Verdad? ¿Cómo que dice te vas a poner de verdad el Evangelio de Cristo en tus pies? Porque eso significa predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es para nuestra misma protección a la vez, hermanos. Porque los que predicamos también nos protegemos, nos estamos calzando. ¿Por qué? Porque hemos estudiado para darlos a conocer. ¿Qué hacen los predicadores? No solo aquí viene, digo, ¿qué dice aquí? Y yo pienso y digo y así. No, sino es que se preparan, comen, ¿sí o no? Y al comer, ¿qué han hecho? Por eso se han alimentado de la palabra de Dios. ¿Se han qué? De verdad alimentado el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí está el calzado del Evangelio. Se están revistiendo del conocimiento de la palabra de Dios. Eso quiere decir el calzado del Evangelio. Por eso dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Porque el mismo predicar nos fortalece en la palabra, nos fortalece a nosotros mismos. Pero ¿cómo tú te puedes, hermanos, iglesia de Dios, calzar los pies con el apresto del Evangelio si tú no estás alimentándote de la palabra de Dios? Entonces tú no te estás, por eso, tomando esta armadura de Dios. Eso es lo que hoy tenemos, una lucha grande, hermanos, ¿verdad? Que la iglesia de Dios no escudriña la palabra de Dios. Leer es leer, cualquier cosa lees, puedes leer. Otra cosa es estudiar, sentarte un momento, analizar, pedirle a Dios que te dé la sabiduría para entender, adquirir conocimiento. Al adquirir ese conocimiento me estoy calzando los pies con el apresto del Evangelio. ¿Me entiendes, hermanos? Pero muchos no lo hacemos eso, hermanos. ¿Y por qué crees que entonces volvemos de la guerra derrotados? Y pedir de verdad. ¿Por qué lo asocia con los pies, hermanos, el Evangelio? ¿Por qué están asociados? Romanos 10:15 dice la palabra del Señor. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano debe desear anunciar el Evangelio. Debe querer que sus pies lo lleven por donde se necesita la palabra de Dios, donde tiene que proclamarse. Pero ¿cómo hacen estos pies? ¿Para qué sirven? Para ir al pecado más, para ir a las obras de la carne. Estos pies, dice, deben impulsarte. ¿Para qué? Para que lleves la palabra donde se necesita. ¿Entiende, hermanos? Eso es calzados los pies con el apresto del Evangelio, hermanos. 4. La espada del Espíritu. Y la arma que el Señor nos ha dado, esto es la espada. ¿A qué representa la espada, hermanos? Ahí está mi hermana Gladys. A ver, dale el micrófono a mi hermana Roger. ¿Qué representa la espada para nosotros, acá, como hijos de Dios? Representa la palabra de Dios, la Biblia. Amén, la palabra de Dios. Si la espada es una arma, la palabra de Dios,
es una arma defensiva, no ofensiva. Tiene que tener en cuenta, hermanos, eso. Defensiva. La palabra es defensiva, no ofensiva. ¿Qué quiere decir? La espada es ¿para qué? Para atacar, para herir. Por eso esta arma es poderosísima. Amén. Podemos decir también que la espada acompaña por eso a la armadura de Dios. Y con la espada protegemos a la misma armadura que estamos poseyendo, hermanos, que tenemos. Con la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Contra el enemigo. Con la palabra de Dios combatimos al enemigo. Por eso, muchos también lo dicen que la espada pertenece al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo de Dios, que Dios inspiró a hombres, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron la palabra. Y está ahí. Y le dan, dice también, honor, otorgan ese honor al Espíritu Santo de Dios, la palabra. ¿Por qué? Porque también por eso, mediante el Espíritu llegó la palabra a nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Porque si esos hombres no fueran inspirados por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no hubiera hecho la obra en esos varones, entonces hoy no existiera la palabra. ¿Entienden, hermanos? Por eso también le otorga al Espíritu Santo la palabra de Dios. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que utilizar, la palabra de Dios. Pero si no comemos por eso, hoy ¿cuántas veces has comido? ¿Cuántas veces te has comido alimento? ¿Has desayunado? Sí, si no estás ayunando, has desayunado, pues. Digo, si no estás ayunando, has desayunado. No creo que hayas huelgueado, que es distinto. ¿Verdad? ¿Has desayunado? A media mañana ya has comido una fruta, un jugo, qué sé yo. ¿Mediodía has comido o no has comido? ¿Te has servido un almuerzo? ¿Sí o no? En la tarde hoy, al salir vas a ir a cenar. ¿Cuántas veces has comido hoy? Según tú, cada uno. Otros comen 5, 6, otros 4, 3, no sé cómo ustedes llevarán. ¿Verdad? ¿Y hoy has comido la palabra de Dios? ¿Quién puede decir hoy amén? Nadie. ¿Quién se ha alimentado de su palabra? Entonces, ¿cómo nosotros podemos revestirnos de la armadura de Dios? ¿Me entiende? ¿No has comido palabra? 5, el yelmo. ¿El yelmo qué es? ¿Qué es el yelmo? Ahí está nuestra hermana Luisa, hermano Roger. ¿Qué significa? ¿Qué es el yelmo? ¿A qué representa el yelmo, mi hermana Luisa? A ver. ¿Me puedes decir, hermanos, qué representa el yelmo? Representa la salvación. ¿Ya? ¿Cómo está representado? Por un casco. Amén, hermana. Representa la salvación. ¿Qué quiere decir? Que el yelmo que representa el soldado que se ponía ese casco encima, que cubría la cabeza. Y si el yelmo de la salvación cubre la cabeza, Pablo dice a sus discípulos, hermanos, que no dejen que el diablo ponga duda en su mente, porque aquí es donde ataca también. Y el yelmo es para eso, para que aquí no venga a atacarte. Si tú te revistes del yelmo, a tu mente no va a venir ningún ataque. ¿Cómo? Con pensamientos. El día domingo habíamos hablado, ¿verdad?, de eso, de las voces internas y externas que vienen a hablar a la mente. ¿Sí o no, hermanos? En la mente del cristiano. Porque aquí es donde maquinas. Aquí es donde trabaja la mente, como quien dice, planea, dice todo lo que vas a hacer. Y como dice, luego domina todo tu cuerpo y hace. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Ese es el yelmo de la salvación, que debes cuidar, dice, tu
tu mente, las batallas que lidiamos, todo lo que bombardea tu mente, Satanás, con pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Corintios 2:16. 1 de Corintios 2:16. Y no sé si vamos a acabar, hermanos. 1 de Corintios capítulo 2, verso 16, dice la palabra de Dios: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de... ¿Qué debemos tener? La mente de Cristo. No debemos tener una mente depravada, una mente de maldad, de maquinaciones perversas. Dice por eso, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que tener, dice, la mente de Cristo. Amén, hermanos. Mantener nuestros pensamientos en la palabra de Dios, en las verdades, en las promesas de Dios. Pero si nuestros pensamientos vienen a ser atacados, que no es conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo maquina en nuestra mente, hermanos? Rápido. Cuando alguien te habla, una dice, tu mente ya está. Hasta tú, como dice, mientras alguien te va contando algo, tu mente ya está dibujándolo todo, ¿no? Cuando alguien te habla, te cuenta, así me ha pasado, he ido así, ya te estás imaginando cómo estaba en la plaza, cómo estaba ahí, tu mente ya está trabajando. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Y eso dice, por eso dice la palabra de Dios, cuida, aquí no venga. ¿Por qué aquí? ¿Cómo va a meter la duda? Cuando tú estés caminando con el Señor con fe, creyendo en su palabra, ¿qué va a venir aquí a meterte a tu mente duda a las promesas de Dios? Y tú tienes que, dice, revestirte del yelmo de la salvación. Y el último, el escudo de la fe. El escudo de la fe. Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tú no tienes fe, ¿cómo le puedes agradar a Dios? Difícil. El escudo de la fe. La fe es una arma de defensa, hermanos, y protección a la vez. ¿Para quién? Para nosotros, para la iglesia de Dios. Donde, como es una arma de defensa y protección, entonces deja sin efecto a todo lo que Satanás lanza, a todo lo que viene a nuestra vida, como dardos, ¿verdad? Lanza para hacerte caer, alejarte del camino de Dios. Amén. Por eso tienes que revestirte de toda la armadura de Dios, dice. Amén, hermanos. ¿Ha entendido? Eso es revestirse ahora de toda la armadura de Dios. Y ahí es donde usted va a ejercer poder, autoridad de Cristo en su vida. Revistiéndose de toda la armadura de Dios. Pero si usted no está ejerciendo eso, si usted no se reviste, no está cuidando, no anda en la verdad, no cuida su corazón, hermanos, no adquiere conocimiento en la palabra de Dios, ¿verdad? No dispone su corazón, no cuida, no se está protegiendo debidamente. Por eso dice aquí, tomad toda la armadura de Dios. Toda, dice, ¿verdad? No nos dice unas cuantas nomás, dice toda la armadura de Dios. ¿Entiende? Y hay requisitos para ser un guerrero victorioso. ¿Cuándo va a ser usted un guerrero victorioso? Son 9 características, hermanos, de guerreros victoriosos. Cuando usted se va a revestir de toda la armadura de Dios, va a ejercer poder y autoridad. En el siguiente discipulado lo haremos eso. Amén, hermanos.
para ser guerreros victoriosos. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Aplicar a nuestras vidas, hermanos. 9 características que no vamos a alcanzar ahora, hermanos. En la siguiente lo haremos. ¿Ha entendido hoy, hermanos? Tiene que revestirse de toda la armadura de Dios. Ejerza autoridad y poder en el Señor, porque Él nos los ha dado, hermanos. A nosotros, a la iglesia de Dios, a ti y a mí. Ahora, si tú no estás ejerciendo eso, tú sabes cómo estás con Dios. Examínate cómo estás delante de Dios ahora. ¿Cómo estás delante de Él? ¿Por qué no puedes ejercer poder, autoridad? ¿Qué hay? Que tiene que ser sacado, limpiado, qué sé yo, hermanos. Solo Dios sabe y Él cómo estamos cada uno. De verdad. Y caminemos así. Y volvamos a las sendas antiguas. Volvamos como caminaron nuestros hermanos, primeros hermanos de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Tomemos el ejemplo de ellos. Amén. Tomemos de ellos, hermanos. Y hoy, de verdad, revístete. Jesús te da la autoridad. El poder viene por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando se resume a todo esto, ¿sabe en qué? En el libro de Primera de Tesalonicenses. ¿Sí o no? Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Orad sin cesar. En eso se resume todo eso, hermanos. ¿Cuándo usted va de verdad a hacer eso? Teniendo comunión con Dios. Comunión con el Señor. Y eso es lo que nos falta hoy a nosotros. Tener comunión con Dios. Por eso solo Dios sabe cómo estás. Y si la iglesia hoy, unánimes, en una unidad, hermanos, ejerciéramos autoridad y poder, veríamos señales, milagros de nuestro Dios Todopoderoso, porque están vigentes. Están vigentes. Los milagros no han pasado. Están vigentes. Dios quiere hoy hacer eso. Si la ejerciera, todos juntos ejerciéramos poder, autoridad, veríamos los mismos hechos que está escrito acá en la palabra de Dios. Y muchos más, hermanos. ¿Verdad? Como lo vemos también de los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué no vemos? Porque la iglesia no se reviste de poder y autoridad. No lo hace. Revístase de verdad, experimente, pruébele al Señor y va a poder ver cómo Dios va a utilizarle y va a ser un canal de bendición usted, de verdad, en las manos de Dios. Y va a ser verdaderamente una arma contra el reino de Satanás. Amén, hermanos. Y no solo ya, usted levántese. No espere del pastor, del hermano, de los predicadores. Usted ejerza. Hoy la iglesia quiere ver al pastor, a los predicadores. Ejerza usted, hermano. ¿Hasta cuándo? Tiene que ejercer usted en el Señor. Porque el poder, la autoridad no lo ha delegado solo a los predicadores, a los pastores. Dijo, no para ellos nomás, es para todos nosotros nacidos de nuevo. ¿Entiende, hermanos? Amén. En esta noche le invito a ponerse de pies. Vamos a orar. Oremos al Señor y pidamos a Dios de verdad, a nuestro Dios Todopoderoso. Donde tú estás, si tú has entendido hoy, hermanos, examínate tú mismo ahora, ¿cómo estás? ¿Te estás revistiendo de toda la armadura de Dios que nos ha dado el Señor? Y todo esto lo vamos a hacer a través de la oración, hermano, teniendo comunión con Dios. Por eso, ¿cuántas veces les decimos, oren, levántense a orar de madrugadas? Experimenten el poder de Dios, hermanos, en sus vidas. Apliquen la palabra de Dios en sus corazones. Teman a Dios de verdad, hermanos. Y si lo hacemos, veremos grandes cosas, hermano. Antes de que el Señor venga a su iglesia, Dios quiere manifestarse con poder y autoridad más que nunca en nosotros, hermano. Pero esta decisión de usted, busca o no busca, se consagra o no se consagra. Decide usted, hermanos. Amén. Pidamos al Señor con todo corazón, orando, que Él nos ayude en este tiempo. Levántate y resplandece. La iglesia está durmiendo. Tú me dirás, hoy no, yo estoy con mis 5 sentidos, ando despierto, sí.
pero la gran mayoría está espiritualmente durmiendo